Con Barbalá, date el gusto de vivir una experiencia inolvidable. Cruz del Sur te invita a despertar tus sentidos. Visita el Observatorio Turístico Cruz del Sur. Ven a disfrutar un tour guiado que te hará descubrir los secretos del universo. Sé amigo de esta tierra y cómplice de sus cielos. Aprende y disfruta en Observatorio Cruz del Sur. Informaciones al 53 274 1854. Ubícanos en Plaza de Armas número 12 o en www.observatoriocruzdelsur.cl. Supermercado Mi Super, Monterrey 150 en Montepatria y Comercio 560 con Barbalá. A una semana de las clases en COVID-19 en el Liceo Samuel Román Rojas de Comparbolá, hoy día vamos a tocar un tema bastante interesante para padres, apoderados, para que estén también los alumnos y sepamos un poquito más, porque en el día de ayer estuvo el Ceremi Regional de Educación en el Liceo Samuel Román Rojas de nuestra ciudad. ¿Cómo le va? Ya son las 12 horas con 34 minutos en todo el territorio nacional de este día jueves 18 de marzo del 2020. Quiero saludarle también a la Radio Norte Verde Progreso. Por la provincia de Limerick, cuarta región, Chile. Un placer de saludarles. Soy Héctor Danilo Fernández Cisterna y ya comenzamos a revisar las noticias saludándole a quienes se encuentran en la parte minera, agrícola, para quienes trabajan en las temporadas agrícolas también, para los que están en este momento en diversas oficinas, para usted que es de la locomoción colectiva particular, para todo el mundo que labora y desarrolla la comuna de Comparbolá. Para todos ellos desde ya les saludamos. Quiero saludar muy cordialmente a esta hora al distinguido director del Liceo Samuel Román Rojas, don Eliseo Antiquera, quien saluda, don Eliseo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo estamos? Acérquese ahí, ¿Sí? a ver si podemos Sí, arreglar aquí un estamos, poquito. bien. ¿Está bien? Gracias por la invitación. Muy buen día. A una semana del inicio de estas clases en pandemia, que tuvimos la oportunidad de recorrer el Liceo Samuel Román Rojas con aforos para 17 alumnos en diferentes jornadas. ¿Cómo está esto? Bueno, Danilo, decirle, cierto, que en esta primera semana la evaluación que nosotros estamos realizando, que realmente ha sido positiva. Primero que nada, cierto, en el tema de la seguridad, que tuviste la posibilidad de ver que las salas estaban distanciadas, cierto, con su demarcación, cada sala con su respectivo pediluvio. También tenemos, cierto, alcohol gel, se le toma la temperatura al estudiante cuando llega, muy ordenadamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, cierto, nosotros estamos contentos, y el día de ayer tuvimos la visita del Ceremi, don Claudio Yarzúa, al establecimiento, y nos felicitó por lo que estábamos realizando. En realidad son pocos los colegios a nivel de la región que tienen presencialidad de estudiantes. Mencionó algunos acá, ¿cierto? El caso de Los Vilos, el caso de otras comunas que tienen, pero en realidad son los mínimos porque hay muchas comunas que están en cuarentena, ¿cierto? Y eso limita. Así que en ese sentido, Danilo, yo pienso que los apoderados, ¿cierto? La comunidad en general también reconoce el esfuerzo que ha hecho el establecimiento por entregar esas condiciones y estamos, o sea, yo creo que si todo sigue normal, ¿cierto? Y la comuna no baja de fase, nosotros estaríamos continuando con este trabajo semipresencial o semi-remoto con nuestros estudiantes.
Don Eliseo, me llama la atención bastante la manera que ustedes han podido, yo no tuve la oportunidad de conversar ayer con el Ceremi, pero pienso de que la distribución y todo lo que se ha hecho ha sido también aceptado por los apoderados de nuestra comuna de Combarbalá. Mi consulta sería de inmediato para decir, los alumnos, ¿cómo han tomado el regreso a clase? Porque si bien es cierto, yo los veo contentos cuando pasan la mañana, tanto pues porque un año donde no se ven, pero no sabemos lo que pasa tras la reja del liceo, donde ya están los alumnos que también andan con su mascarilla, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo recibieron los alumnos? ¿Cómo notó usted la bienvenida con el cuerpo de profesores? ¿Cómo notó eso? Bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad de pasar por cada una de las salas y escuchar a los estudiantes. Le hemos preguntado, ¿cierto?, cómo se sienten, qué extrañaban, si echaban de menos el establecimiento, y la respuesta, lógicamente, que sí, que echaban de menos a sus compañeros, poder dialogar con ellos, ¿cierto?, el reencontrarse nuevamente para contar alguna anécdota, en el trabajo también con los docentes, ¿cierto?, reencontrarse con los docentes, visto, ¿cierto?, que ellos interactúan en la medida de lo posible. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo, y también lo señaló ayer el Ceremi, ¿cierto?, que la presencialidad no se puede sustituir con una clase remota, no se puede sustituir, ¿cierto?, con un apoyo a distancia, sino que es fundamental tener a nuestros estudiantes con el cuidado necesario. Gracias a Dios, nosotros tuvimos la posibilidad de reunirnos con los apoderados de todos los niveles. Antes de iniciar este proceso, nos juntamos con ellos la primera semana de marzo y les explicamos cómo íbamos a trabajar, y los apoderados sí estuvieron de acuerdo. Sí tenemos que reconocer, ¿cierto?, que hay un porcentaje que equivale más o menos a un 30% de estudiantes que los apoderados decidieron no enviarlo, y también en ese sentido nosotros tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de acatar esa decisión y de entregarle también el apoyo necesario que lo requiera. O sea, no podemos dejar abandonado a ese estudiante que el apoderado decide no enviarlo por diversas situaciones. Nosotros sí tenemos que entregarle, ¿cierto?, ese apoyo. Precisamente en esa dirección quería preguntarle, porque hay muchos alumnos, el 30% más o menos, que los apoderados no han optado por mandarlos a clase, pero la gran mayoría está en clase, y son clases de 2 días prácticamente, tanto ustedes los tienen separados por jornadas, y me llama bastante la atención porque hay muchas personas que andan preguntando si las guías, estas que ustedes dan para el año pasado, esas se les va a repetir también de la misma manera fuera del apoyo presencial. Claro. Bueno, aquí siempre los apoderados nos han manifestado, ¿cierto?, por el tema de la clase virtual, que es una pregunta reiterada, ¿cierto?, de que si los estudiantes van a tener la clase virtual. Bueno, nosotros lo que en realidad nos gustaría es que todos los estudiantes pudieran tener ese apoyo virtual a través de una clase que dicta el profesor. ¿Ya? Sin embargo, yo vuelvo a reiterar lo que dije en la entrevista anterior. Lamentablemente, acá en la comuna de Combarbalá, el internet, ¿cierto?, la capacidad de internet, la infraestructura de internet es débil. Por lo tanto, nosotros podemos tener quizás una buena internet en el establecimiento, la estamos potenciando mucho más. Pero si el chico vive en los sectores alejados, lamentablemente la señal le va a llegar débil, y muchas veces no va a permitir quizás una clase vía online, ¿cierto?, que le permita a él escuchar la explicación del profesor y que no se le caiga, porque la señal va a ser débil. Mire qué interesante lo que usted acaba de decir, para que las personas no se confundan. La señal que llega a través de comunal, si le podemos, es muy débil para el sector rural. Es débil, incluso. Pero la señal que ustedes tienen para los estudiantes dentro del liceo es buena, por eso que nosotros, de buena calidad. Claro, nosotros, a pesar de que nos gustaría que fuera mucho mejor, tenemos que seguirla aumentando. Lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto?, que los profesores desde el establecimiento pudieran dictar la clase. Ahora, hay una metodología que la están implementando algunos docentes, que me lo explicaban, ¿cierto?, que ellos van a hacer la clase online y se van a grabar, y que esa grabación la van a encapsular y se la van a hacer llegar al estudiante por vía WhatsApp o por correo electrónico, de tal manera que el estudiante la pueda descargar en su casa y pueda bajarla. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo, Danilo, y tú, es bueno esa pregunta, no es lo mismo que el estudiante reciba una guía y no tenga a quién preguntarle. El método que se usa en las universidades. Claro, entonces porque se graba la clase, la misma clase que se está teniendo,
Se saca un CD, en este caso ya los CD quedaron afuera. Claro, un pendrive se puede pasa ser. el pendrive y la guía, ahí está. Claro, y nosotros se la hacemos llegar al estudiante. Que eso sería lo ideal porque el estudiante le permite, ¿cierto?, recibir la misma información de los estudiantes que se pudieron conectar. Claro, porque ustedes lo pueden subir a las redes sociales. Y se pueden resubir a las redes sociales, se le puede entregar al estudiante, se le puede enviar vía WhatsApp. Ahora, interesante, ¿eh? Nosotros también... Es muy bueno lo que están pensando. Sí, es bueno. Porque eso se está haciendo ya desde mucho tiempo, se estaba haciendo. Claro. Yo había explicado hace un tiempo atrás que esta misma medida de que se grababa la clase que se tira online. Y posteriormente a los alumnos se les entrega la guía y se les entrega también la grabación de la clase. Ahora, hay que partir de la base también, Danilo, y eso también tenemos que tenerlo consciente nosotros, que los docentes no son nativos digitales, y eso también asumo mi parte, o sea, que nosotros, ¿cierto?, hemos aprendido de alguna forma a manejar la tecnología, pero de repente quedamos cortos con la tecnología, se nos va, pues entonces ahí... Y los niños son más rápidos. Los niños son mucho más rápidos. Pero yo quería preguntarle y esclarecer este tema, porque son dos temas diferentes. Uno es la Internet, que pertenece a empresas, que nos llega muy bien a algunos sectores, y el interior de donde están los alumnos, eso sí que tiene buena Internet para que ellos puedan trabajar con sus tablets y cosas afines. Claro, ahora... por eso que yo creo que el tema de la presencialidad, ¿cierto? Esta hora que vamos a tener los niños, que son pocas en realidad, que a nosotros nos gustaría que fuera mucho más, pero por el aforo no podemos, ¿cierto? Va a ser fundamental, por eso que es necesario, ¿cierto?, que el alumno vaya al establecimiento. Ahora, el establecimiento está seguro, o sea, seguramente si es que llega a generarse un caso de contagio, va a venir de afuera, o sea, lo tenemos claro eso, porque en el establecimiento tú viste que los niños son ordenados, los primeros entran por un lado, los segundos por otro lado, los terceros por otro lado, ¿cierto? Y los cuartos no se juntan dentro del establecimiento. Para nada. Entonces nosotros mismos le estamos diciendo a los niños se separen. Hemos visto también que en la movilización que los transporta diariamente, ¿cierto?, también ellos van muy separados, por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿cierto?, estamos tranquilos de que no va a haber un poco... A ese lado quería apuntar. ¿Cómo encuentra usted la movilización durante la semana? Porque ya este es un recorrido semanal. Llegan una semana, sabemos que es una marcha, si la podemos llamar marcha blanca, pero ¿cómo ha encontrado usted y los alumnos, cómo han encontrado esto de los buses de acercamiento hacia el establecimiento educacional? Bueno, yo conversaba hoy día con Ángel Vega, nosotros estudiamos del año 70 y tanto, ¿cierto?, en que teníamos que llegar a pie a nuestro establecimiento, claro, y que se hacía muy difícil, y yo veía cómo llegaban los buses, 5 buses disponibles ahí para los estudiantes. Es verdad y hay que reconocerlo, ¿cierto?, que hemos tenido algunas complicaciones. Por ejemplo, nos ha faltado el chico que ha salido y que el bus ha pasado, que pasó más temprano, pero tenemos un contacto permanente con la persona del DAEN que está coordinando la movilización, y también nos estamos coordinando con los choferes de tal manera que ellos lleven un registro de los estudiantes que traen para nosotros monitorear lo que realmente el estudiante ingresa al establecimiento, y posteriormente cuando salga y se van, que también se vayan todos los estudiantes. Que se vayan como corresponde. Claro. Son 10 los que llegaron, 10 son los los estudiantes que tienen que irse. Abordan el bus. Claro, así que en ese sentido estamos tranquilos, que sí, la movilización ha resultado bien, pero sí decirle a los apoderados del sector rural, ¿cierto?, que si ha habido algún problema. Yo, por ejemplo, hoy día me llamó una señora, no sé de qué sector, de que el chico había salido y que la movilización de Matancilla, que no había pasado. Conversamos con la persona que coordina, le dijimos, mira, está pasando esto, de tal manera que los choferes que son nuevos, porque hay una nueva licitación, son choferes nuevos que no conocen los recorridos, para que Qué nos bien ayuden. Lo que usted acaba de señalar, porque también me lo señalaron el día de ayer. Los buses son licitados. Hay unos que coloca el Departamento de Educación Municipal, ¿cierto?, que son propios, que son de acá, ¿cierto? Y hay otros sectores que son licitados. Son licitados. Y esos que son licitados son año por año. Por tanto, entonces no conocen el recorrido, claro, no ubican a los estudiantes. Además, los estudiantes ahora no vienen con uniforme. Están con ropa de calle, ¿cierto?, la mascarilla, entonces de repente, no lo ubican y pasaron, los niños nos decían. ¿Sabe qué? Ayer también me hablaron de la misma forma didáctica que usted lo hace y que también lo está realizando acá, porque si bien es cierto, los conductores del departamento son unos, con los vehículos debidamente señalizados y rotulados, y los otros son año a año, entonces los choferes no conocen, no lo ubican, y menos con la máscara van a conocer porque no vienen con uniforme, gracias y no pueden detenerse en cualquier parte tampoco. Gracias a Dios los apoderados nos están llamando a nosotros y nos están avisando. También el día de hoy se produjo, ¿cierto?, una pana de un bus, quedó en pana un bus,
y ese bus, ¿cierto? Digamos, los estudiantes que quedaron en Pana subieron a otro bus y también hicimos la sugerencia nosotros, ¿cierto? A la persona encargada, le dijimos, si es que se queda en Pana un bus, no pueden echar, ¿cierto?, a esos estudiantes a otro bus porque se va a producir un amontonamiento de estudiantes y no queremos eso, o sea, también cuidar el aforo, ¿cierto? Hay que esperar que aparezca el bus de repuesto. Porque si nosotros utilizamos otro bus que ya viene con estudiantes, ¿cierto?, vamos a generar un aumento, pero para eso es bueno que los apoderados nos llamen a nosotros, para nosotros poder ir solucionando, ¿cierto?, y tratar de solucionar el tema con la persona que coordina en el Departamento de Educación. El 70%, según usted, aproximadamente el 70% de los alumnos que se matricularon están asistiendo a estas clases. La pregunta es, ¿qué te está pasando en este momento con la alimentación de ellos? Bueno, queríamos saber un poquito más. Sí, bueno, en el caso de la alimentación, nosotros no estamos ofreciendo alimentación en el establecimiento, ningún tipo de alimentación. Ya. Porque si ofreciéramos alimentación, tendríamos que generar también las condiciones sanitarias para que la manipulación se hiciera de buena forma y evitar algún posible contagio. Por lo tanto, Junaep nos dio la posibilidad de mantener el sistema de entrega de canasta, que se entregan una vez al mes. El que se está haciendo normalmente, que se hizo el 2020. Normalmente, claro, el 2020, por lo tanto, mientras esté la pandemia, nosotros vamos a entregar, ¿cierto?, a través de Junaep y las canastas a cada uno de los apoderados que lo requieran, y ahí también tenemos que ser súper claros. No podemos entregarle canasta a todos los estudiantes porque no todos están en la misma condición económica. Y ahí hay un listado, ¿cierto?, de preferentes, estudiantes preferentes o estudiantes prioritarios, ¿cierto?, que están en primer lugar, sobre los cuales, ¿cierto?, hay que hacerle la entrega, que son de familias más vulnerables. Por lo tanto, aquellos estudiantes, ¿cierto?, que tienen mejor condición económica, yo lo siento, pero no se puede entregar a todos porque la cantidad que nos llega también es una cantidad limitada y no cubre el 100% de los estudiantes. O sea, ustedes tienen un registro de los alumnos los cuales reciben su alimentación. Correcto, hay un registro que entrega Junaep, ¿cierto?, que son estudiantes prioritarios, ¿cierto?, o preferentes, que son los que tienen que recibir esa alimentación. Y a juicio suyo como director, ¿cómo cree usted, estará llegando esa alimentación correctamente a los estudiantes? Bueno, yo creo que toda ayuda, uno sabe, ¿cierto?, que es limitada. O sea, a nosotros nos gustaría, ¿cierto?, que a lo mejor pudiese ser mucha más, que todos los estudiantes la recibieran. Pero yo creo que también tenemos que valorar las cosas que se reciben. O sea, acá en esta comuna es verdad, ¿cierto?, que tenemos un alto porcentaje de estudiantes vulnerables, pero nuestros estudiantes reciben movilización, muchos de ellos reciben la canasta, reciben útiles escolares, reciben los textos escolares. O sea, acá tenemos que señalar, ¿cierto?, que independiente del gobierno que sea, los estudiantes que lo requieran reciben lo que, ¿cómo le dijera yo?, lo necesario para poder mantenerse en el sistema educativo. Y desarrollar su ¿cómo se llama?, su estadía en el liceo. Correcto. Más todavía te voy a decir, Danilo, discúlpame, el año pasado, ¿cierto?, nosotros teníamos alrededor de 100 estudiantes que por diversos motivos no se habían comunicado, tenían problemas. Y el ministerio planteó aún estamos a tiempo, que era un programa que le permitía al estudiante, ¿cierto?, poder hacer un trabajo pedagógico, ¿cierto?, no con la cantidad que habían hecho durante el año, ¿cierto?, sino que con el mínimo, para que ese estudiante no repitiera. Nosotros, gracias a ese programa, pudimos recuperar más o menos a 100 estudiantes que en un sistema normal hubieran quedado repitiendo. Y gracias a Dios lograron pasar de curso, ¿cierto?, y en estos momentos lo tenemos en el establecimiento. O sea, tenemos 526 estudiantes en el establecimiento que están recibiendo la educación y que ojalá, ¿cierto?, puedan proyectarse hacia estudios superiores. Qué interesante esta parte y la línea que usted ha planteado. Me quiero referir sobre los textos de estudio. ¿A todos les llegó? Porque lo entregaban por lista. Sí, a todos les llegó. A todos les llegó. Sin embargo, ¿cierto?, aquellos estudiantes que venían de otros sectores, por ejemplo, que algunos estudiantes que venían de Santiago, otros que venían de Serena, esos estudiantes, como fueron matriculados en el mes de diciembre del año pasado, fueron declarados por esos colegios. Por lo tanto, el ministerio a nosotros nos permite hacer ajustes. Le van a llegar los textos a esos estudiantes, pero se lo van a llegar un poquito desfasados. Ya. Porque tenemos que ir ajustando. ¿Y son muchos los estudiantes que están con eso? Porque yo había escuchado ese tema también hoy día. Bueno, todos los estudiantes que se matricularon, hay un porcentaje que no manejo la cifra yo, pero hay un porcentaje que sí no lo han podido recibir. No han recibido, porque hay unos que sin querer, a mí me dijeron, hay unos que lo matricularon ahora, ¿no? Claro, los que matricularon ahora. Y más los que vienen de afuera, porque que nosotros hicimos una prematrícula en el mes de diciembre, ¿cierto? Más los estudiantes que postularon, que declaramos, no sé, pues declaramos 480 por poner un ejemplo, y en este momento tenemos 500 y tantos. Esa diferencia de estudiantes que nos llegaron en marzo, lamentablemente, no podíamos disponer de esos libros
porque no estaban con nosotros, ahora están. Por lo tanto, yo le pido, ¿cierto?, un poco de paciencia a los apoderados, que esos textos lo van a recibir porque estamos haciendo los ajustes y tenemos que declarar, ¿cierto?, ahora la cantidad real y el Ministerio nos envía esa diferencia para poder hacerse... Para que la comunidad lo sepa mejor. Entonces es un tema de administración, no es un tema de ustedes, porque no es un tema los que vienen de afuera ya es otro tema, incluso más, y los que se matricularon después es otro tema. Incluso más, esos estudiantes que vienen de afuera, en el colegio donde se matricularon, debían haberle tenido sus útiles. Nosotros le preguntamos si retiraron los útiles. Tendrían que haberse lo entregado ahí y haber llegado con su útil, porque esos libros después no se devuelven, ¿verdad? No se devuelven, no. Claro. Me dijo una vez, hace unos días atrás, una persona extranjera me dijo: en mi país eso hay que devolverlo y le sirven a los que vienen de atrás, y acá en Chile se les regala, se les entrega para que ellos lo tengan y lo guarden. Sí. Me preguntaron otra cosa sobre los tablets. Qué bueno que me haya tocado. ¿Cómo se hace eso? Mire, porque también esta ciudadana extranjera me dijo: aquí le entregan hasta un tablet. Claro. Y los computadores, me dijo, los de séptimo, que le dan de séptimo a octavo, parece un computador que le entregan como un obsequio al Estado de Chile para que sigan estudiando. ¿Cómo es eso? En el caso, nosotros el año pasado tuvimos que, a través de la ley CEP, ¿cierto?, se pudieron adquirir recursos para ir en ayuda de los estudiantes. Nosotros adquirimos 100 tablets. ¿Ya? Ahora, no podemos entregarle también un tablet a todos los estudiantes, porque no es un tablet que se regala, es un tablet que está en comodato, que el estudiante lo utiliza, ¿cierto?, y que posteriormente tiene que devolverlo. Si lo pierde, tiene que asumir, ¿cierto?, la responsabilidad, porque son recursos CEP, recursos de todos los chilenos, ¿cierto?, a través de los impuestos, y que a nosotros nos están supervisando a través de la superintendencia, ¿cierto?, Contraloría, y nos piden posteriormente, si ustedes compraron 100 tablets, qué pasó con esos tablets, cómo se utilizaron, a quiénes se los prestaron, y ver si realmente se devolvieron, porque son recursos que están en el establecimiento. Ahora, nosotros hacemos entrega de tablets a aquellos estudiantes que el apoderado nos reporta, ¿cierto?, que tiene dificultad de conexión. Ya. Cuando el apoderado va al establecimiento y dice: ¿sabe qué? Mi hijo vive en tal parte y no tiene, ¿cierto?, no tiene el notebook, porque ya el notebook se le echó a perder o sencillamente le pasó algo, y se hace una evaluación de eso por el equipo de convivencia y se le hace entrega el tablet, ¿cierto?, al apoderado. El apoderado firma un documento y se compromete, ¿cierto?, a devolverlo al final del año, ¿cierto?, al término del primer semestre, de acuerdo a las condiciones, ¿cierto? Y debe reportar. Me gustó eso porque varias personas me habían preguntado, y como yo me guío un poco como lo que dice la persona afuera, y se habían percatado este tema de los tablets. Claro. Entonces es bastante interesante lo que ustedes realizan. No todos van a tener derecho a que les llegue uno, pero son acomodados. Claro. Lo mismo pasa con los notebooks. También hay notebooks disponibles para los estudiantes, también son limitados. Pero cuando el apoderado nos justifica y dice que tiene un problema, nosotros estamos ahí para poder ayudarlo y solucionar el problema. El problema grave sí es el sistema de conexión, pero comunal, que son distintos. Bueno, que lo hemos conversado, yo lo he dicho en varias partes, ¿cierto? Que nos gustaría aquí tener, no sé, una fibra óptica, que toda la comuna, etcétera, que toda la comuna pueda, no la tenemos, porque, claro, los apoderados dicen que como en Serena los niños hacen claro, yo igual tengo un nieto que se conecta, pero resulta que estando en la ciudad, la conexión es mucho más fácil, pero acá en la comuna, lamentablemente, el internet es problema. Es débil. Es cosa de empresas particulares. Claro. Director, otro tema que también me lo preguntaron en el día de ayer y que lo comentara con usted: ¿cómo lo hacen en la parte deportiva? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, en la parte deportiva nosotros hemos abierto algunos espacios. Por ejemplo, en el caso del voleibol y el caso de los docentes que quieran trabajar el básquetbol, nosotros dimos la posibilidad y lo hicimos a través de la máxima autoridad, que nos autorizó, ¿cierto?, que el establecimiento pudiera abrirse después de las 6 de la tarde cuando nosotros terminamos la jornada. Por lo tanto, de 6 a 9, ¿cierto?, antes del toque de queda, que los estudiantes puedan utilizar las dependencias del establecimiento, cuidando el aforo, cuidando, ¿cierto?, todo lo que implica la sanitización. Por lo tanto, en ese sentido, ¿cierto?, está ese espacio abierto. Ahora, respecto a las clases de educación física, también, ¿cierto?, vamos a dejar, yo creo que el día viernes, una vez que ya volvamos, ¿cierto?, ya al sistema más regular, más normal, ¿cierto?, que algunos cursos pudieran venir, ¿cierto?, a hacer educación física. Ahora, los profesores de educación física también le han entregado a los estudiantes, ¿cierto?, alguna rutina de ejercicio.
que puedan realizar en su casa, porque también lo pueden hacer. El chico se puede colocar el buzo, ¿cierto? Y el profesor le puede hacer una clase virtual, también se la puede hacer, o se la puede grabar, ¿cierto? Y el estudiante puede hacer la rutina de educación física en un espacio pequeño en el patio. Entonces, de esa forma estamos tratando de suplir, ¿cierto? Esa actividad, no en un 100%, pero sí en parte, ¿cierto? Para que los estudiantes sí puedan realizar alguna... Ahora, en el caso de música, yo me conté ayer que el profesor de música le está facilitando a los estudiantes, ¿cierto?, algunos instrumentos musicales para que los niños se los lleven también en comodato y el niño pueda practicar, no sé, pues, piano, ¿cierto?, o la flauta, etcétera, etcétera, para que el niño también en su casa, ¿cierto?, pueda practicar. Y en el caso de los técnicos profesionales y secretariado, tengo entendido que también... Sí, administración que tienen ustedes, ¿cómo se está realizando esta jornada? Bueno, en el caso de ellos, nosotros lo estamos atendiendo los días viernes, queremos hacer ahí, trabajar con los módulos. Ojalá, conversamos hoy día con los profesores, ojalá ellos pudieran tener algunos trabajos en terreno. También le vamos a dar la posibilidad que el próximo día viernes, ¿cierto?, si los estudiantes los tenemos, para que ellos lo puedan sacar a terreno, ¿cierto?, poder hacer alguna cosa práctica, porque ellos sí lo necesitan, ¿cierto?, hacer algo práctico. Estar en el terreno. Estar en terreno. Ya. Así que ahí vamos a ir... piano, como se dice, Danilo, poder ir tratando lo posible, ¿cierto?, de evitar el contagio, pero que los niños puedan ir desarrollando las competencias. Y referente a ciencias naturales, etcétera, ¿los laboratorios están funcionando? Bueno, el caso del laboratorio, lamentablemente no tenemos el 100% de uso del laboratorio, porque el establecimiento ha llegado mucho material, ¿cierto? Y hemos tenido que, el año pasado recibimos mucho material, ¿cierto? Guardamos, y en este momento el laboratorio lo tenemos utilizado en una pequeña parte como una sala de clase, pero nos gustaría sí que pudiera sí utilizarse como corresponde, pero lamentablemente no, en estos momentos no están las condiciones para que lo puedan hacer. Con respecto a la dotación de los profesores, los que prestan servicio dentro del establecimiento educacional, ¿la dotación está completa? En estos momentos, bueno, el día de ayer se nos incorporó un profesor que va a trabajar en ciencias. Nos llegó también un profesor de física y matemática, por lo tanto ahí estaría cubierto, y nos estaría faltando solamente una hora de filosofía. Hay un compromiso con el Departamento de Educación que deberían llegar 2 profesores de lenguaje, porque tenemos una colega que se va a ir con prenatal. ¿Ya? Y una hora de filosofía que están faltando, por lo tanto ahí deberán llegar dos colegas y están en proceso de contratación. Finalmente, director, ¿qué piensa o cómo ve el director, el profesor Antiquiera, cómo ve este regreso a clases? ¿Tendremos un final medianamente normal, sí, medianamente, una cosa? ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista y con el cuerpo de profesores? Danilo, lo que yo visualizo y leyendo las noticias, ¿cierto?, revisando, viendo el tema de la vacunación, que gracias a Dios los docentes ya están yendo por la segunda dosis, yo espero y sueño un segundo semestre, entre comillas, normal. Ya. A pesar de que dicen que la normalidad, ¿cierto?, va a ser difícil que regrese, porque vamos a seguir manteniendo seguramente el uso de la mascarilla, el cuidado, pero yo siento que así como se está visualizando, quizás, ¿cierto?, a partir del mes de agosto, que quizás pudiéramos ya volver un poco, ¿cierto?, a una normalidad. Y lo que ¿Y el Liceo Antiquiera está contento con el 70% de haber logrado que los apoderados confiaran en el liceo? Lógico, o sea, yo creo que una de las características, ¿cierto?, que uno debe tener siempre, el tema de la expectativa con el estudiante, con los apoderados, creer en ellos, la confianza, y yo creo que los apoderados de alguna manera han dado la respuesta. O sea, el 75% de nuestros apoderados dijeron que sí querían presencialidad. Yeah. Y eso me lo dijeron, ¿sabe qué, director? Nosotros hemos visto que con la guía poco aprenden los estudiantes y le falta la explicación del profesor. Han dicho, yo no estoy preparada para explicarle, ¿cierto?, algún ejercicio, aclararle alguna duda, y para eso el colegio el que tiene que dar ese espacio, el colegio el que tiene que abrirse. El cuerpo profesor y su director ahora buscan la modalidad de grabar y entregarle material a los alumnos que tengan problemas, o para todos, a lo mejor los que tengan, para tener esa copia de esa clase. Nosotros estamos monitoreando que parece que por ahí va el ritmo. Claro, estamos monitoreando el trabajo de los docentes para que ellos puedan también, ¿cierto?, trabajar en esa conexión.
es un proceso lento porque el ser humano se acostumbra al confort. Y nosotros sabemos, cuesta mucho salir de la zona de confort. Claro. Entonces hay que generar cambio, pero para eso también hay que entregar condiciones. Y yo creo que en la medida que nosotros mejoremos, aumentemos la capacidad de Internet, ¿cierto? Esa conexión deberá mejorar. Finalmente está contento, se Sí, le nota a usted Danilo, que sí, está sí. conforme con lo que está sucediendo en esta primera semana. Sí, lógico, Y a lo porque... mejor puede cambiar el próximo semestre. Sí, ojalá, pues, ojalá. Como también podemos retroceder, director. Claro, es una preocupación que uno tiene, pero hay que tener confianza y hay que pensar que nuestros estudiantes requieren proyectarse. El año pasado, ¿cierto? A mí me dio mucha pena que los estudiantes de cuarto año medio se hayan ido sin una ceremonia y que no, lamentablemente... ¿Le duele mucho a un director? Lógico, que pase eso? porque son procesos que no se cierran, Danilo. O sea, hay procesos que lamentablemente uno los proyecta y ve que no se logró hacer ese cierre y que fome para una persona irse de un establecimiento, haber estado 4 años y no haber tenido la posibilidad, ¿cierto?, de haber compartido con su compañero, que su familia le hubiera visto cómo recibe el título o el certificado que entrega el establecimiento de egreso, y eso lamentablemente uno lo nota. El tema de la actividad de aniversario, nosotros tradicionalmente teníamos en el mes de mayo, ¿cierto?, actividad de aniversario, elección de reina, teníamos, ¿cierto?, una ceremonia oficial. En el mes de agosto teníamos una ceremonia de reconocimiento de aquellos estudiantes destacados y lamentablemente no lo pudimos hacer. Salía a terreno en nuestros establecimientos, salían los niños en la actividad deportiva, actividades culturales, ¿cierto?, que los niños salían y teníamos los viajes de inducción que hacíamos con los de tercer año medio a Valparaíso, a Santiago, ¿cierto?, y que lo hacíamos todos los años y que lamentablemente a partir ya del año pasado, producto de la pandemia, lamentablemente no lo pudimos hacer y no sé hasta cuándo. Yo espero que en el plazo breve, Pero está conforme. sí, lógico. Llegar a un 70% como lo hicieron, yo creo que es algo ganado ya. Sí, ojalá. Sabiendo que se puede avanzar, como también se puede retroceder. Correcto, estamos claros en eso. Pero los profesores están con la fuerza, el cuerpo directivo con la fuerza, y usted, director, liderando ahí en el Liceo Samuel Román Rojas, el Liceo Bicentenario, que ¿Sí? tampoco se ha... Sí, bueno, no es menor, y ayer también el Ceremi lo dijo, ustedes son... ¿Qué le dijo el Nos Ceremi? dijo, ustedes son un liceo reconocido, ¿cierto? El Liceo Bicentenario, y esa condición no la tienen todos los establecimientos del país. Es un grupo selecto. Y ustedes se lo ganaron, o sea, no significa que se asignó así por arte No de es magia. nada menos. Claro, hay una trayectoria que ustedes tienen respecto a resultados, respecto a estudiantes que han ingresado en la universidad, y eso se reconoce a través de Se reconoce hacia usted, Claro. hacia su cuerpo directivo, cuerpo de profesores, a los alumnos, a los apoderados, a los padres y a todos los que han hecho y han confiado en el Liceo Samuel Román Rojas. Sí, gracias, Danilo, por las palabras, pero creo que es un desafío nuestro. O sea, yo cuando asumí esa responsabilidad, para mí se me hace difícil, cierto, el tema del viaje. Yo tengo mi familia en Serena, pero lo asumo con el compromiso que debo tener como profesional. Un profesional de la educación, ya sobre los 60 y tantos años, pero estamos acá y mientras tenga ese compromiso lo voy a seguir haciendo con la motivación que me corresponde y también irradiarle al cuerpo docente. Y que va a contar a sus nietos, a lo mejor, Lógico. esta historia que, no Claro. sé, nacimos a fines de siglo, partimos un siglo con Claro. miles de problemas Sí. y que cualquiera no lo ha vivido. Claro que Bien, sí. pues, Y en una director. comuna que lo necesita, o sea, uno ve que esta comuna requiere que el estudiante pueda salir de acá y pueda regresar como profesional, y uno, yo creo que eso lo valora, que cuando ve que estudiantes pasaron por el Liceo Samuel Román Rojas y después llegan acá transformados en ingenieros o en docentes o en otros profesionales, y eso a uno lo deja conforme porque piensa que la tarea, ¿cierto?, se ha cumplido y el ciclo se ha dado, que ha permitido, ¿cierto?, romper ese círculo quizás de la pobreza o ser el primer profesional de la familia. La familia. Lógico que eso Que es es importante. un lema que se dio ya hace 5 años atrás, que empezaron a salir los primeros profesionales Claro. de las familias, 8 años más o menos. Claro que sí. Quiero agradecerle. Ya, Muchísimas Daniel, gracias. gracias Yo a ti. quería cerrar también este ciclo de lo que estaba pasando con el liceo, porque monitoreamos desde el primer día y al saber que el 70% está en clase, que sus profesores están todos, Claro. que faltaría uno, pero es lo menos, y que están con la esperanza de que algún día, a lo mejor cuando todo esto termine, buscar, si es que se puede, a los que egresaron de cuarto medio en esas circunstancias, decirles, ¿saben qué? Vamos a cerrar Sí, el ciclo con ustedes, Correcto. que sería Ojalá. lo más lógico. Claro que sí. Yo, Danilo, te agradezco y estamos ahí, pues. Siempre dispuestos. De repente no se puede porque tú sabes Se que entiende. en las reuniones y hay una serie de demandas, pero siempre hay momentos para poder compartir y
y entregarle a la comunidad el mensaje que corresponde, ¿cierto? De acuerdo a la realidad. Y conversar en realidades como por ejemplo el internet, que es un problema, claro, pero no dentro del liceo porque la internet está. claro. Ya va, Danilo. Bien, gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos con una entrevista bastante buena y que queríamos saber un poquito más cómo está marchando, y en la primera semana está resultando, pero sabemos bien claro también que te podemos avanzar como también podemos retroceder. Que tenga una bonita tarde.